Hey, hola equipo, bienvenidos nuevamente a otro episodio del proyecto 52 y hoy vamos a trabajar con bueno, más bien vamos a continuar con el capítulo 7 que tiene que ver con Machine Learning avanzado y puntualmente vamos a estar trabajando con dos conceptos nuevos posiblemente, me parece que no lo hemos mencionado hasta el momento, que están relacionados a lo que es la reducción de la dimensionalidad. Básicamente vamos a estar trabajando con PCA y por otro lado, TSNI, que básicamente son dos panoramas, digamos que diferentes desde el punto de vista de la reducción de la dimensionalidad, ya sea para, obviamente, entrenar a los modelos y por otro lado, un tema, digamos, de lo que es visualización de datos cuando la dimensionalidad es muy alta. ¿Bien? Entonces, básicamente el contexto que vamos a estar trabajando en el día de hoy, bueno, como siempre, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con lo que son los fundamentos de reducción de la dimensionalidad. Vamos a trabajar, bueno, puntualmente vamos a trabajar fundamentos y teoría de PCA. Obviamente vamos a hacer cada paso como hemos estado haciendo hasta ahora, pues con sus respectivos ejercicios. Para el punto 3 vamos a estar trabajando, digamos, ya en la práctica, o sea, la implementación de PCA en la práctica. Por otro lado, en el punto 4 vamos a estar trabajando con TSNI, que básicamente es desde la perspectiva de reducción no lineal, porque todo esto PCA está muy enfocado en la parte lineal. Y ya para el punto 5 pues vamos a hacer una pequeña comparación con relación a estos dos, digamos, contextos de reducción de la dimensionalidad, básicamente mencionando la que son las fortalezas, debilidades de cada uno de ellos, para tener una apreciación más alta. Aunque, ojo, aunque lo estemos comparando, al final del día ambos contextos pues se complementan, no es que uno es mejor que el otro, básicamente es un complemento que digamos, puede unir o une estos dos conceptos ya en la práctica. Y finalmente, pues como siempre, una pequeña resumen sobre los temas tratados en el día de hoy. Bien, entonces, sin ánimo de durar tanto la premisa, pues entonces vamos a comenzar con lo que es la reducción de o sea, los fundamentos de reducción de la dimensionalidad, donde vamos a explorar principalmente qué es el concepto. Bien, cuando hablamos de reducción de la dimensionalidad, lo que andamos buscando es, bueno, por un lado, para que tengan un contexto, en un ecosistema donde nosotros tenemos dos variables, tres variables. Entonces, bueno, ok, incluso hasta para la visualización, pues técnicamente es fácil porque dos variables, o sea, un gráfico de dos dimensiones. Como mucho, bueno, de tres variables, tercera dimensión. Ahora, cuando ya estamos hablando de una cuarta, una quinta, una sexta, pues ya ahí se cambia el asunto porque ni siquiera podemos visualizarlo. Entonces, precisamente desde el punto de vista analítico, pues también se da este tipo de situación. Y ahí es que viene entonces la necesidad de implementar estos conceptos que busca reducir la dimensionalidad. En este caso lo vamos a enfocar principalmente en la parte de la cantidad de dimensiones que tenemos perdón, en cantidad de características. Entonces, básicamente lo que andamos buscando con eso es poder resumir, ojo, no es quitar las variables, porque de repente sonaría como que, ok, mira, si tengo 50 variables, quítale 40. No, no, no es eso. Es condensar todas esas variables, ¿verdad? En un conjunto de variables un poco más reducido sin perder la esencia. Eso es, digamos, a grosso modo. Y efectivamente, eso nos da como ventaja que nos podemos concentrar puntualmente en estas características que son más relevantes en el análisis que estamos haciendo, porque de repente, bueno, son 50 variables, pero no necesariamente las 50 variables pues funcionan desde un punto de vista, a ver, no que no funcionen, sino que no aportan tanto al análisis que estoy haciendo. ¿Bien? Y efectivamente ahí tenemos un montón de ventajas ya, bueno, si asumimos el ejercicio que hicimos ahorita, por ejemplo, para el tema de la visualización, pues al tener menos dimensiones que condensan la gran mayoría de la información, pues entonces ya desde un punto de vista analítico, pues le pesa menos a los modelos. O sea, ya es más, digamos, light, digámoslo así, entre comillas, para el entrenamiento del mismo. Y efectivamente eso me va a permitir poder interpretar un poquito mejor la data, ¿no? La forma en cómo está el dato organizado. Efectivamente, desde un punto de vista general, ya obviamente enfocándolo a un punto de vista de negocio,
Pues este tipo de, digamos, de paradigma lo que me permite es poder encontrar relaciones ocultas. O sea, fíjense que si de repente estamos haciendo una segmentación de clientes, pues fácilmente que yo estoy muy ya yo tengo una línea. Yo, bueno, para hacer una segmentación de clientes yo necesito estas características, pero sin embargo, no necesariamente es algo que ya está prehecho. O sea, muchas veces, bueno, casi todo el tiempo, pues necesitamos auxiliarnos de este tipo digamos, de panoramas de herramientas y demás para poder encontrar, qué sé yo, una segmentación que vaya bien acorde a lo que realmente está pasando en esa data de esa segmentación. Incluso una segmentación o sea, muy detallada, inclusive de poder identificar hasta qué tipo de videojuego le gusta a un cliente. O sea, son cosas que efectivamente me van a permitir pues tener mayor control sobre lo que es mi segmentación. Ahora, efectivamente, desde el punto de vista de negocio, porque no es solamente técnico, o sea, recuerden que todo lo que nosotros hagamos fíjense el verbo que estoy utilizando, debería estar enfocado a una necesidad de negocio. Eso lo venimos diciendo creo que desde el episodio 1. Y efectivamente, esta no es la excepción. O sea, al final de la jornada, el hecho de que nosotros estemos trabajando o aplicando, en este caso, reduciendo la dimensionalidad, por todo lo contexto que nosotros podamos ver, es buscando eficiencia. ¿Bien? Efectivamente, la idea es que yo pueda encontrar patrones, puedo encontrar, digamos, estas características que son de más impacto de todo mi conjunto de datos, pero es básicamente al final de la jornada orientado a un tema de desempeño, tanto del modelo como obviamente del negocio, porque a medida que yo puedo presentarle al negocio más claramente qué es lo que está pasando desde un punto de vista más, digamos, focalizado, ¿verdad? Pues entonces efectivamente vamos a estar teniendo esas ganancias. Eh, Temas bueno, aquí puse solamente algunas, pero por ejemplo, el solo hecho de yo separar lo que es la data real del ruido, recuerden que a medida que nosotros tenemos mucha información, muy probablemente no todo sea de valor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos temas que podemos tener, temas varios, redundancia, ruido, etcétera, etcétera. Entonces de repente, pues el hecho de que estemos utilizando este tipo de técnicas, pues me van a ayudar a concentrarme únicamente en la data que sí efectivamente está otorgando valor. Eso lo podemos hacer un símil, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de minería, o sea, no estamos hablando de minería de machine learning, minería de algún mineral, algún material que básicamente, qué sé yo, diamante, oro, lo que sea, pues tenemos que pulirlo. Al final de la jornada, en bruto, pues sí, tiene un valor, pero al final lo que vale es cómo queda ya después de haber procesado dicho material. Entonces ahí básicamente es el mismo concepto. Y efectivamente, o sea, la usabilidad de este tipo de técnicas, pues literal, se cae de la mata, porque a medida que nosotros tenemos muchísima información que se va generando día tras día, pues efectivamente necesitamos de auxiliarnos para poder encontrar ese insight, ese dato que está oculto entre toda esa maleza, digamos, muchas veces maleza, eh, y hacerlo a mano, pues eso es inconcebible, o sea, eso no camina. Entonces, desde el punto de vista general, pues lo vamos a estar utilizando prácticamente todo el tiempo. Eh, si bien la idea en general es poder sacar o sea, pulir este dato ¿verdad? Que con el cual voy a estar tomando decisiones. Pues al final de la jornada, como decíamos hace un momentito, la idea es que el negocio pueda avanzar. O sea, que yo pueda tomar decisiones, obviamente, basadas en datos, pero con datos que me permitan accionar. Porque no es que, porque yo tengo 100 teras de datos, listo, ya tengo muchos datos, ya soy el mejor de mi rubro. No, no es eso. O sea, al final de la jornada, todas las empresas tienen datos. Ahora, no todas las empresas pueden sacar los insights necesarios para tomar decisiones. Ese es el concepto aquí. ¿Ven? Entonces, eh, efectivamente, o sea, como siempre, hay de todo en la Villa del Señor y en este caso, pues tenemos digamos, algunos métodos que nos permiten, que básicamente es el grueso de esta sesión del día de hoy, que nos permiten, pues, perfectamente entender cómo funciona todo esto. Por un lado tenemos PCA, que es Principal Component Analysis, que básicamente lo que busca es
maximizar la varianza, para tener un resumen, un resumen resumido del resumen, donde el tema aquí básicamente está muy enfocado efectivamente a la parte, a la data, si digamos que si tiene un componente lineal. Pero por el otro lado, tenemos, por ejemplo, lo que para fines ya de casos donde ya la data obviamente no tiene un comportamiento, perdón, no lineal, llámese no lineal. Entonces tenemos TSNI, que básicamente el enfoque es, ok, mira, yo te voy a mantener todo lo que es todo en general, pero me voy a estar digamos, enfocando en tratar de exprimir más, solo estoy refrescando, exprimir más la data para poder llegar a un nivel mayor de detalle en cuanto a lo que el dato se refiere. O sea, fíjense que si de repente yo quiero buscar comportamientos, a ver, quiero enfocarme en lo que es las características más relevantes. En el caso de TSNI, básicamente va a entrar más hacia adentro, o sea, va a ser un deeper para poder incluso encontrar patrones que más, digamos, a un nivel de detalle mayor que PCA. Al final de la jornada, como decía en principio, no es que uno reemplace al otro, básicamente eh, o sea, se complementan precisamente en cuanto a lo que es la usabilidad. Entonces, vamos a ver esto, se come, ¿verdad? En código, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean qué chulo se ve esto. Miren aquí. Por un lado, lo de siempre. Aquí estoy tratando de ponerlo más organizadito, ¿verdad? Porque ya me han dicho, profe, pero me estoy perdiendo con los comentarios. Yo, pero está bien. Vamos a sentarnos, vamos a hacer la cosa como se supone que deben de ser. Entonces, por un lado, obviamente, vamos a estar importando en nuestras librerías. Aquí, esta es la primera vez que lo usamos esto. Este método miren aquí donde lo estoy importando de Scikit-Learn, básicamente lo que me permite es crear data sintética, ¿verdad? O sea, en vez de yo ir a ChatGPT y decirle, mira, dame un dataset que tenga tal o cual cosa, o sea, yo lo puedo hacer por mi lado, perfecto. Y es más chulo, tengo un mayor control. Por ejemplo, en este caso, con Media Classification, claro, en este caso estoy haciendo data sintética para un caso muy puntual que es para temas de clasificación. Y miren los parámetros. Esto lo vamos a estar utilizando en todos los ejercicios. Cantidad de registro 500, la cantidad de características son 50, informativas, digamos como información real, solamente hay 10. O sea, yo lo estoy diseñando un dataset sintético con características muy puntuales. Valores redundantes o variables correlacionadas, en este caso 5. Recuerden que cuando hablamos de correlación es que si, por ejemplo, tengo una variable ingreso y una variable salario, muy probablemente tengo una correlación muy alta, un 95%, por ejemplo. Y desde el punto de vista del modelo, yo necesito mantener lo más simple posible, donde parte del trabajo de preprocesamiento es ir limpiando esas variables que tienen una alta correlación porque no me aportan. De hecho, es todo lo contrario, me terminan de cargar más el modelo y recuerden el principio de parsimonia, que entre más simple mejor. Entonces, cantidad de clúster por clase serían 2 y en este caso le estamos diciendo que haga 3 clases. Eso, si nosotros lo ejecutamos, ahora lo vamos a ver. Eh, miren aquí, o sea, estoy haciendo mi ejercicio normal para fines de modelarlo. Y fíjense que aquí ya le pusimos las 50 variables. Bien bonito. Y el target, que es la variable que andamos buscando para clasificar. Listo, eso no, realmente en este punto el tema de que feature 1, 2, 3 eso no viene al caso. Ahorita vamos a hacer uno con nombres ya reales, pero es para que ustedes vean cómo funciona el tema de PCA. Entonces, fíjense aquí, en este caso yo estoy haciendo, ya este es el scatter plot normal. Aquí que yo estoy haciendo, yo estoy visualizando solamente dos variables, son 50 variables. Y fíjense que si yo hago un scatter con estas dos variables, vamos a poner un poquito más grande, que ya a esta edad es un problema. Dos variables que son del total de 50 son un tema. Entonces, fíjense que este gráfico, si yo lo veo así de primera mano, perfecto, estoy viendo que los puntos son tres clases, cada uno tiene su clase, o sea, el moradito es la clase cero, el verde, bueno, yo esperaría que se hace verde, clase uno y el amarillo, pues clase 2. Pero esto yo no puedo, o sea, visualmente yo no puedo saber qué es lo que está pasando aquí. Y precisamente, imagínense ustedes, si con dos variables, yo no todavía no estoy explicando bien el dato aquí.
Imagínate ahora buscar la forma de mostrar 50 variables, o sea, un problema. Entonces, fíjense aquí, le puse una pequeña conclusión en caso de que quieran replicar los ejercicios y puedan ir, digamos, para que no tengan que ver un video de 2 horas otra vez. Aquí le puse más o menos un resumen de lo que estábamos buscando. Aquí básicamente lo que estamos diciendo es que, bueno, eso mismo, que está todo mezclado, tenemos solamente dos variables que estoy comparando y es muy complejo separarlo desde ese punto de vista. Pero ¿qué pasa? La idea con todo esto es que yo pueda utilizar PCA para poder hacer, digamos, un análisis un poquito más, primero, entendible. Y segundo, que yo pueda perfectamente, si quisiera hacer un ejercicio con este data frame, con este dataset, pues que pueda hacerlo de manera correcta. Porque aquí hace una separación con todo ese lío que tengo aquí es bien, bien complejo. Bien, entonces, ya puntualmente hablando de PCA, fíjense que a grosso modo, lo que busca es, ya en la práctica, nosotros vamos a tomar esas 50 variables, tomando el ejercicio anterior, y vamos a crear un conjunto nuevo. Pero no es que yo voy a decir, mira, me gusta la variable 1, la 15, la 72. No, no, no. Es que nosotros vamos a tratar de compactar, ese es el concepto aquí, en componentes. Bueno, por eso se llama Principal Component Analysis o análisis de componentes principales. Donde el algoritmo, bueno, no vamos a hablar el algoritmo, sino en el contexto de PCA, lo que se busca es que yo pueda condensar todas esas variables en componentes. Básicamente, desde el punto de vista técnico, pues lo que va a crear es un nuevo conjunto de datos, pero ya eh, condensado. Esa es la línea que ando buscando para que tengan una idea. Ahora, básicamente, todos esos componentes no son más que bueno, ya dijimos que lo vamos a condensar. Básicamente es una combinación de todas las variables y se van agregando los pesos. Los primeros componentes son los que tienen o sea, de la esencia del dato, son los que tienen más carne, ¿no? Más esencia. Y efectivamente, eso me permitirá en adelante, pues yo puedo decir, bueno, mira, si yo hago si tengo que, digamos que sopesar cuántos componentes se crearon a partir de los 50 variables, por ejemplo, pónganse ustedes que se crearon 40, 50 componentes, pero en los primeros 5 componentes está el 90% de los datos, pues entonces yo no tengo que analizar 50 variables, sino yo me quedo con 5 componentes. Eso lo vamos a ver en el ejercicio, porque quizás como esto es un concepto posiblemente nuevo para muchos de ustedes, decirlo así como que, sí, mira qué bonito tú lo dices porque tú lo sabes. Pero ahora cuando lo hagamos en el ejercicio, te lo van a ver. Entonces, fíjense que de repente al final, y volvemos otra vez con el negocio, si fuera un dataset de juguete de 5 o 10 variables, tú dices, bueno, ok, perfecto, yo no tengo que hacer esto. Listo, te las compro. Pero realmente eso en el mundo Disney, eh, la verdad es que sí, o sea, tú puedes tener un dataset chiquitico con un poquito de registro, no sé qué, quizás para fines didácticos, bueno, te funciona. Pero la verdad es que en el mundo real no funciona tan así, o sea, generalmente cuando estamos haciendo algún tipo de caso de uso, siempre es un montón de data, siempre un montón de variables y muchas veces ni siquiera sabemos a ciencia cierta si esas variables nos van a servir o no nos van a servir, o si, bueno, etcétera, 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 un montón de etcétera. Y por eso que si ustedes buscan en la literatura, siempre se menciona que se dura un montón de tiempo, estamos hablando de un 60 o 70% de tiempo, nada, solamente limpiando data. Pero es por eso, porque no hay una receta. No es como que, mira, si yo quiero hacer un modelo de retención, yo uso la variable A, B, C y D. O sea, no es tan así. Si fuera así, cualquier persona lo hiciera. El trabajo duro es este. Es buscar cuáles son estas variables que efectivamente me van a ayudar en el modelado. Entonces, efectivamente, de cara al negocio, pues también pasa eso. O sea, que de repente tenemos un montón de data que puede ser que nos funcione, puede ser que no, puede ser que más que ayudar me cree ruido, me cree redundancia, me cree un montón de cosas, de problemas que a la larga pues no voy a estar utilizando. O sea, fíjense que no es solamente tener la data en un disco duro, en un servidor o en la nube. No es eso. Es que yo pueda esa información, poderla pulir y poder entonces sacarlo, el insight que yo ando buscando, básicamente.
Ahora bien, eh, yo no me quiero meter literalmente, y aquí hago un paréntesis. Recuerdo que cuando estábamos trabajando con el módulo de estadística, matemática y demás, eh, es como que, o sea, ojo, recuerden que el proyecto no busca nada monetario, ni mucho menos, pero obviamente queda chévere cuando yo veo los views, que, mira, este video tiene muchos views, no sé qué, déjame ver si puedo replicar la misma dinámica. Recuerdo que cuando estábamos trabajando con el módulo, con el capítulo que tuve, que tiene que ver con matemáticas y estadística, literalmente yo creo que si en promedio eran 50 views o algo así por video, en ese fueron como cuatro gente, y creo que tres de esos fue en mi familia. O sea, la gente le anda huyendo a la matemática, yo no sé a qué se debe. Entonces, obviamente, no me voy a meter en temas de fórmula y ni mucho menos, porque también quiero que no vayan a perder el pelo. Ya conmigo ya está bueno. Entonces, en el caso de PCA, básicamente el proceso como tal eh, conlleva un par de cosas que de hecho ya nosotros ya venimos haciendo algunas, como por ejemplo escalar la data, o sea, que pues, recuerden que dependiendo de la cantidad de las variables que nosotros tengamos, vamos a tener variables que están en diferentes unidades de medida. Por ejemplo, el salario o la edad, si comparo esas dos variables, obviamente están en magnitud totalmente diferente. Y efectivamente el modelo se va a sesgar, se va a meter más para que el que tenga más peso. Entonces, por eso tenemos que escalar. Pero bueno, ya de cara a PCA como tal, aquí puse algunas de las cosas que nosotros tenemos que ir haciendo para los fines de su uso. Por un lado, tenemos obviamente escalar los datos para el tema de uniformar las magnitudes, que fue lo que dijimos hace un momento, calcular la matriz de covarianza, obtener los autovalores y los autovectores, perfecto, ordenar los componentes según su importancia. Y ese punto, ese que acabo de mencionar, ya lo veníamos trabajando en otros modelos que es el Feature Importance, que cuando básicamente nosotros estamos haciendo un entrenamiento de un modelo, ahí nosotros nos estamos dando cuenta o nos podemos dar cuenta de qué importante es una variable en ese ejercicio. O sea, no es como decíamos hace un momentito, no es como que, mira, me gusta ponerle la edad y me gusta el salario. O sea, puede ser que sí, perfecto, pero siempre es parte de la premisa de que yo no sé cuáles son las variables más importantes en este caso de uso. ¿Bien? Porque para uno puede funcionar, pero para otro no. Entonces, en esencia, este sería como un pipeline, digamos que muy, muy, muy alto, o sea, muy high level, pero básicamente con este vamos a ir desarrollando más adelante un par de cosas. Y efectivamente, todos estos temas, y un ojo aquí con esto, yo tuve una conversación reciente con una persona, eh, tenemos que aprender a hacer cosas. O sea, yo soy muy de aprender de manera autodidacta, perfecto, esa está bien. El problema es que muchas veces nos quedamos en, mira, fue que yo vi un video de YouTube y así fue que lo hicieron. O sea, no nos estamos sentando a ver buenas prácticas. O sea, está bien que aprendamos de forma autodidacta, está totalmente chévere, pero la dinámica es que si yo aprendí algo, lo más lógico es que yo busque, déjame ver cómo recomienda el mercado que se haga o cuáles son las mejores prácticas de cara al mercado que se debe de hacer una cosa. ¿Por qué? Porque de repente, en este caso, vamos a volver aquí, la cantidad de código que yo puedo tener en un notebook es infinita. Y si yo estoy entrenando un modelo para temas de replicar nuevamente ese modelo, para publicarlo en producción, y etcétera, etcétera, y yo tengo que replicar todo ese código de nuevo, o sea, eso no, eso se cae de la mata. Entonces, aquí que viene el tema de crear pipelines. En el mismo punto donde yo necesito que limpiar la data, que aplicar normalización, que hacer tema del escalado, todos estos puntos que estamos mencionando aquí, si yo lo dejo un código por cada cosa, pues fácilmente voy a tener un lío, un sancocho de código. Y, ok, me va a funcionar la primera, pero si yo quiero replicar el código, o por ejemplo, para publicarlo y demás, y digamos, para inferir, o sea, ya voy a tener un sancocho de código ahí que es inmanejable. O sea, ya el mantenimiento de eso va a ser muy complicado. Sin embargo, si nosotros hacemos pipelines que me permitan mantener ese flujo, de hecho, me parece que en la sesión pasada hicimos uno, eh, estamos hablando ya de buenas prácticas. Bien, listo. Entonces, por otro lado, fíjense que si bien yo puedo condensar, ¿verdad? Todo el dato, nuestro dataset. Recuerden que estábamos trabajando con uno que tenía 50 variables. Yo puedo perfectamente decir, bueno, yo me voy a quedar con la primera 20, sí, pero tú cómo lo sabes. Esa es la pregunta del millón.
¿cómo tú sabes que esos son las mejores variables? Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de identificar cuáles son los componentes que más aportan a nuestro análisis. ¿Cuál es el valor que me puede aportar cada eh, componente una vez ya yo hago el uso de PCA? Aquí vamos a usar algo que ya nosotros habíamos trabajado anteriormente, que es la curva de codo, que en este caso lo que estamos, digamos, vamos a estar validando es la varianza explicada acumulada, donde a medida que vamos uniendo todos los componentes, como dijimos ahorita en función de una definición, de que como yo voy a estar condensando, perdón, yo voy a tomar el dataset, voy a aplicar PCA y lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo set, pero en función de componentes, cada uno de esos componentes tiene parte de la esencia de todo el data frame. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo de repente voy uniendo cada uno de los componentes, yo voy acumulando esa varianza y efectivamente puedo ver eh, en qué punto yo puedo llegar, por ejemplo, bueno, casi siempre se menciona que ya a partir de un 90% del dato, pues yo puedo trabajar, porque esencialmente ya yo tengo mayoría de la información ahí condensada. Pero básicamente siempre, se tiene como ese threshold de un 85-95% de la información para yo poder trabajar. Y efectivamente ya eso me da la oportunidad de yo poder decir, mira, de las 50 variables que tienes, como ya lo convertí a componentes, yo no voy a estar trabajando literalmente con 50 variables, sino que voy a trabajar con componentes y los componentes, cada uno de ellos tiene una parte de la esencia del dato. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a buscar cuántos componentes necesito para poder llegar a ese threshold de 85-90. ¿Bien? Eso lo vamos a ver ahora en un código para que ustedes vean qué bonito, ¿verdad? A todo esto hay que hacerlo bien. Em, a ver, epa, no era tan lejos, no era tan lejos. Ah, este es el 2. Oye, ya, listo. Listo, 4. Yo creería que me pasé no le puse la etiqueta. Wow, qué difícil. Bien, estaba revisando porque creo que me volé una de las etiquetas. Igual se la pongo para que ustedes no se pierdan, ¿verdad? Este sería el 1, este sería el 2. Ok, ahí fue que tuve el tema con la etiqueta. Bien, entonces, fíjense aquí, lo mismo, las librerías, generamos el dataset sintético, en este caso le estamos poniendo 500 registros, le estamos poniendo 12 variables, de esas 12 hay 6 que son relevantes, o sea que sí tienen información chévere, y tenemos dos redundantes o correlacionadas con un clúster por clase de 2 y 3 clases. Perfecto. Aquí en este caso sí le vamos a poner, obviamente, le vamos a poner características o nombre de columna que sea más, eh, digamos, de negocio, ¿no? Para poder entenderlo y no ver solamente feature 1 y feature 2. O sea, básicamente aquí como es un dataset sintético, ya yo le voy a poner los nombres de las características. Por ejemplo, fíjense aquí, ya todos están en la misma escala, etcétera, etcétera, porque parte de lo que hace el Make Classification es que cuando me genera la información, ya trata de ponerlo lo más ya procesado posible para yo comenzar a trabajar. Pero básicamente este sería el ejercicio que nosotros deberíamos hacer a mano. A ver, no a mano, sino por nuestro lado con el dataset real. Entonces, ¿qué variables tenemos aquí? Bueno, tenemos ingreso, la edad, dato promedio, frecuencia de compra, satisfacción, porque el dataset en este caso es para un ejercicio de análisis de cliente por segmento. Entonces, satisfacción, tiempo cliente, interacciones, canal usado, nivel digital, descuento usado, producto contratado, índice de fidelidad y el segmento. ¿Bien? ¿A qué segmento pertenece cada cliente? Entonces, aquí básicamente lo que usamos fue un estándar scaler. Ya ahí quitamos el segmento como variable independiente y vamos a aplicar PCA. Fíjense que aquí lo que hice fue
Cada una de estas, o sea, recuerden que estamos hablando de que son 12 variables según la definición que hicimos aquí. Entonces, miren, cuando yo hago la implementación de PCA, fíjense cómo queda. Componente 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 2. Ahora, la varianza explicada de cada uno de esos componentes es esa. Por ejemplo, recuerden que había mencionado que los primeros componentes mantienen la mayor parte de la varianza. Bien, esa es regla de oro, para, por si acaso. Entonces, fíjense cómo desde aquí yo puedo decir, bueno, mira, el componente 1 que ya tiene de las 12 variables, tiene la mayor parte de la esencia de las 12 variables en un solo componente. Esa es la chulería de PCA. Eh, entonces decimos, mira, este componente, el primero, o sea, bajo la premisa de que los primeros componentes son los que tienen la mayor cantidad de la varianza, tiene 21. O sea, tiene del total del 100% tiene 21. El componente 2 tiene 13. El componente 3 tiene 12. O sea, punto 12. El componente 4, punto 09. Y así sucesivamente hasta el componente 12. Fíjense que ya de entrada ya yo puedo decir, bueno, estos dos a mí no me sirven. O sea, ya en vez de 12 características que tenía en el dataset, ahora lo estoy viendo desde un punto de vista de componentes, pero ya hay dos que yo no lo voy a usar de entrada, sin ni siquiera tener que haber hecho el análisis de codo, la visualización de codo. Ahora, el acumulado, que básicamente es este más este más este más este, entonces yo digo que perfecto. El primer componente obviamente es 21. El segundo componente sería la sumatoria del componente 1 y 2, sería entonces 35. El componente 3 tienen una varianza acumulada, sumando los componentes anteriores de 47, luego 57, luego 65, luego 74, luego 81. Ya aquí tengo 88. Fíjense que todavía me faltan 4 componentes y ya yo tengo el 88% de la varianza explicada acumulada en 8 componentes. Bueno, en 7 componentes. Ahora, si yo llego aquí al octavo componente, bueno, en este caso al componente 9, ya, fíjense que yo estoy por encima del 90. De hecho, lo puedo dejar así, sin problema. Pero fíjense que yo lo estoy viendo de una perspectiva numérica. O sea, perfecto. Me queda muy claro de que yo fácilmente de los 12 componentes que se crearon, eh, realmente las primeras 9, ya con eso yo puedo trabajar sin problema. De hecho, si yo me quedo con el threshold que mencionamos anteriormente, que a partir de 85 bien, pues perfectamente yo puedo quedarme con 8 componentes y no pasa nada. Pero vamos a verlo de forma visual. Mírenlo aquí. Qué chulo. Yo estoy diciendo que la varianza, que el 90%, o sea, la línea, ¿verdad? El 90%, la línea roja, representa el 90% de la varianza. Ahora, si yo veo aquí en mi gráfico, fíjense que esta es la varianza acumulada y el número de componentes que tengo, que son 12 en total. Yo puedo ver cómo a medida que van pasando los componentes se va acumulando más la varianza, que fue lo que vimos allá arriba. Eh, pero cuando yo veo que llego hasta este punto, tú puedes decir, pero mira, o sea, ya, fíjense que habíamos dicho que entre 8 y 9. Ya en el componente 8, ya yo prácticamente llego al 90% de la varianza. Mírenlo aquí, que me quedaba en 88.5. Bueno, 89 si lo redondeamos. Entonces, básicamente estoy muy cerca del threshold que yo definí, que en este caso del 90% de la varianza, en este caso, ¿verdad? Entonces, de repente tú puedes decir, pero mira, ya a partir de aquí, ya los otros componentes a mí no me hacen mucha cosa. De hecho, en el noveno, que ya ahí pasa del threshold, ya los 9, el 11, el 10, el 11 y el 12 ya realmente no me aportan mucho. Por ende, yo me puedo quedar con solamente 9 componentes en este caso. Bien, aquí todo lo que dije lo puse, puse eh, un resumen aquí para que lo puedan interiorizar sin ver el video otra vez. Listo. Entonces, déjalo por aquí para que no se me pierda ahorita otra vez. Listo. Entonces, vamos a hacer una declaración de amor ahora. Vamos a hacer una explicación un poquito más general
ya desde el punto de vista ya, digamos, de la herramienta, de Python, etcétera, para ver cómo nosotros podemos, aunque obviamente estamos haciendo el ejercicio en Python, no hay nada extraño ahí, pero para que quede ya, digamos que formal más o menos algunas de las cosas que nosotros vamos haciendo. Por un lado, obviamente este tema lo estamos sacando de Scikit-Learn, que es la librería, digamos que por excelencia de las personas que trabajamos con Python y temas de modelo. Ojo, no es que no existan otras, pero este, digamos que es la más robusta en ese sentido. Para fines de crear, ojo, vuelvo y recalco, nuestro pipeline. Miren que, por ejemplo, estamos haciendo incluso, que estamos trabajando con data sintética, hasta haciendo data sintética ya uno lleva un orden. No es como que tú arrancas, tiras código y ya cuando termine, entonces tú no sabes lo que va a hacer. Incluso, a mí, o sea, yo tengo parte de mi vida profesional fue de desarrollador de sistemas y hace mucho de eso. Y una de las cosas que siempre veía era que el tema del refactorizar código no era muy factible desde el punto de vista de que, ok, déjame yo sentarme, tiro todo el código que voy a tirar y ya cuando termine lo arreglo. Eso no pasa. Ya después que usted termina un proyecto, usted lo entrega, usted le pone en otro. Ya, ¿en qué momento lo va a refacturar, a refactorizar? Entonces, tiene que ser algo como que de repente te pongan a hacer otra cosa de ese mismo proyecto y tú te topes con el código de nuevo. Bueno, yo voy a aprovechar que estoy haciendo tal o cual cosa. Y cuidado, porque si estamos hablando de tiempo, pues ahí se quedó tal cual. Entonces, desde el principio vamos a hacer la cosa bien. Vamos a sentarnos, vamos a hacer pipelines, vamos a hacer los flujos como deben de ser, vamos a hacer, incluso me voy a algo muy básico de la programación. Vamos a usar funciones, señores, porque de verdad, yo he visto código por ahí que hace el mismo código como en 8 partes diferentes del notebook y hace exactamente lo mismo. Lo único es que son tiempos diferentes. Pero óyeme, si ya tú sabes que vas a hacer algo que posiblemente lo vas a tener que hacer varias ocasiones, pues vamos a hacer una función. Eso es básico en programación. Bien. Bueno, volviendo a nuestro libro. Eventualmente tenemos que trabajar con los escaladores. O sea, bueno, aquí yo estoy usando estándar Scalar. Casi siempre yo uso estándar Scalar. Eh, Porque efectivamente recuerden que nosotros tenemos una situación de variables, como decía, no estamos en el mundo Disney, o sea, ya en la realidad es que nosotros vamos a estar trabajando con variables con magnitudes totalmente diferentes y fácilmente nos vamos a encontrar con problemas de ese nivel. Entonces, ya de entrada, siempre quédense con eso en la cabeza. Hay que escalar las variables, sí o sí. Bien. Efectivamente, parte de lo que buscamos con todo esto, y fíjense que me quedé en un punto donde decíamos, mira, es que tú tienes que trabajar con orden. No es solamente porque se vea bonito el código, que también parte de, o sea, el tema de tú poder tener un código elegante, y no estamos hablando de que vaya por una pasarela ni mucho menos, pero es que si tú necesitas ayuda en algún momento de la vida, incluso la gente de Stack Overflow, por ejemplo, sin ánimo de darle payola ni mucho menos, si yo tengo un problema y yo quiero compartir mi código para que alguien me ayude y la persona que tiene el conocimiento y me puede ayudar ve ese tollo de código, no, es más, es que ni siquiera me va a comentar. O sea, lo va a ver y se va a pasar de largo. Es por eso. O sea, el uso de los estándares, el uso de los alias cuando estamos importando librería, aunque parece algo muy ridículo, señores, ustedes no saben el impacto que eso causa en grupos, en redes de ayuda. Stack Overflow es una de ellos. O sea, si yo entro y le presento mi notebook o lo que sea a alguien o al grupo, porque generalmente uno no le escribe a una persona en particular, ven ese tollo de código y mejor se van a hacer otra cosa, mejor se ponen a trapear el piso. Y no me van a ayudar porque ya ven que yo tengo un desorden en el código, entonces efectivamente eso es parte de, o sea, un tema de disciplina inclusive. ¿Bien? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista ya práctico, también necesitamos garantizar que en el momento de pasar a producción las cosas funcionen. Entonces, no es que vamos a comenzar a desarrollar desde cero otra vez cuando pasemos a producción. Ah, mira, ya yo lo terminé en desarrollo, pero para pasarlo en producción tengo que hacerlo de nuevo de cero. Entonces, no hace sentido. Entonces, por eso es que siempre que hagamos algo, tenemos que hacerlo con forma, con práctica, con estándares, con todo esto para que efectivamente, eh, bueno, primero que yo pueda reproducir el ejercicio, eso es lo primero. Segundo, que yo pueda contar con ayuda. O sea, recuerden que la gente no trabaja solo. O sea, si yo trabajo en un equipo y yo necesito que alguien del equipo me ayude a hacer algo y no entiende el código, pues también va a ser un problema. Entonces, yo no voy a pasarme 2 horas explicándole el código a la persona que me va a ayudar, porque entonces mejor lo termino haciendo yo. Entonces, son cosas que parecen ridículas, o sea, parecen como que
o se dan por sentado muchas veces. Sin embargo, no están así. O sea, desafortunadamente, ¿verdad? No es tan así. Pero al final, en la práctica y demás, y personas como yo empujando, pues entonces sí vamos a llegar a un punto donde vamos a decir, ah, sí, mira, qué bien, el código quedó chulo, ya se puede pasar producción sin problema. Tú le puedes pasar ese código a cualquier persona del equipo y te va a entender igualito como si hubiese sido tú que lo estuvieras haciendo. O sea, esa es la dinámica. Bien. Entonces, eh, por otro lado, en cuanto a lo que se refiere a la interpretación de los componentes y la varianza y todo esto, eh, fíjense que desde el principio estamos hablando de que yo lo que estoy haciendo es compactando la data en componentes. Y efectivamente, si yo puedo ir, digamos, viendo cuáles son los componentes que me van acumulando, o sea, mayormente la varianza en este caso, pues entonces yo puedo excluir variables, bueno, en este caso componentes que no me aportan mucho valor. O sea, me quedo con la mayoría de los componentes que me soporten entre un 85 y 95. Eso fue lo que dijimos del threshold, perfecto. Pero más que eso, la idea es que nosotros podamos entender cuáles son estas variables que efectivamente me están ayudando. O sea, si yo hago un símil con esto, sería como el feature importance que lo mencioné ahorita. Porque así, aparte de que nosotros podemos entrenar los modelos de una manera más simple, más sencilla, también está el tema de que efectivamente puedo eh, enfocarme en las variables que efectivamente son las que más me están eh, bueno, en forma ponderada, ¿verdad? Ayudando a poder crear mis modelos de forma sutil. O sea, que yo pueda utilizar, que yo pueda, digamos, incluso hasta el tema de explicarlo, que sea más fácil. ¿Bien? Y obviamente que pueda darle respuesta al negocio, porque si ninguna de si las otras se cumplen y esta no, pues entonces no tenemos, no hace sentido. Pero básicamente sería ese el detalle. Muchas veces cuando tratamos, y eso es un concepto muy general, cuando nosotros queremos visualizar algún dato, bueno, recuerden la imagen que hicimos al principio, que solamente estábamos visualizando dos variables de las 50. Bueno, imagínense hacer eso con las 50 variables. O sea, es muy complicado, porque todavía un gráfico de cuarta dimensión, para entenderlo es complicado. Imagínense ahora si pasa de ahí. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos, digamos, un challenge. Ahí sí tenemos un challenge. Pero digamos que desde el punto de vista ya de la utilización de PCA, nosotros podemos hacer todo, bueno, ya ustedes vieron, a partir de un dataset que tiene 12 variables, yo puedo decir, bueno, ya ver dónde está la mayor concentración del dato, me quedo con esa cantidad de variables y ya digamos que hasta desde un punto de vista visual es más fácil de interpretar. Y efectivamente, yo puedo utilizar visualizaciones para eh, poder, digamos que, interpretar algunas de las situaciones que nosotros vamos a estar trabajando. Pero realmente aquí tenemos un tema, porque todavía siendo con componentes principales, el volumen, o sea, la cantidad de ejes que va a tener la gráfica, pues obviamente se escapa de nuestras manos. Entonces, sí, efectivamente yo puedo tener visualizaciones que me permitan hacer o mostrar a una audiencia específica, el negocio, lo que sea, ciertos patrones, pero sí debemos tener en consideración de que hay que enfocar cómo yo puedo o sea, cómo yo puedo entender, pero ese entendimiento no es, digamos que representativo desde el punto de vista de que al no estar utilizando todos los componentes, pues me está faltando gente. De hecho, en el ejercicio vamos a hacer algo similar, donde tú dices, bueno, si yo tengo una varianza explicada en dos o tres componentes de un 50%, y eso yo lo visualizo en un gráfico 3D, por ejemplo, tú dices, bueno, tengo una idea de cómo va el asunto. Pero fíjense que si yo, para yo tener el 90% de la varianza, por ejemplo, yo necesitaría 6 componentes, 7 componentes, y yo no lo puedo visualizar en un gráfico 3D. Pero yo puedo tomar 3 de esos componentes y tener una idea general de lo que está pasando en el data frame. Porque al final del día son todas las variables que están condensadas en esos componentes. Esa es la idea que estoy tratando de comentarles. Ahora, al pelo no. Estoy tratando de graficar el data frame
dataset con sus variables originales, bueno, ahí tenemos un temita. Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo. Mírenlo aquí, bien bonito. En este caso, vamos a hablar de sucursales. Vamos a ver la operativa de la sucursal en términos de liquidez, morosidad, etcétera, etcétera. Lo de siempre, ¿verdad? Importamos nuestra librería. Aquí tenemos a todo el mundo ya. Tenemos Panda, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Standard Scalar, que ya esos vienen de Scikit-Learn, PCA y Make Classification, que es lo que estamos usando ahora para crear nuestra data sintética. Efectivamente, le ponemos las variables, el nombre de las variables para tener una idea de negocio, donde tenemos la rentabilidad, la liquidez, morosidad, crecimiento de cartera, eficiencia, gastos operacionales, ingresos, intereses, margen neto, clientes activos. Literal, esto es un ejercicio de negocio. Bien, esto es para trabajar desde una perspectiva de indicadores financieros de sucursales. Clientes activos, nuevos créditos, ahorro, capitalización, riesgo de crédito, satisfacción, digitalización y desempeño. Hacemos nuestro scaler. Ya parece como data repetitivo. O sea, implementamos nuestro PCA, pero fíjense aquí que yo estoy validando solamente con dos componentes. Esos dos componentes en conjunto me están representando un 23% de la varianza. Bueno, es más, déjame ver, un 38 exacto, porque tengo el 15 del componente 2 y el 23 del componente 1. O sea, al final yo tengo 38 en esas dos componentes que estoy visualizando. Y eso me da más o menos una idea. O sea, fíjense que todavía la cantidad de varianza acumulada que tengo ahora mismo es pequeña, porque obviamente estoy usando solamente dos componentes de la cantidad que se crearon. Pero es totalmente válido para yo poder tener una idea general de lo que estoy, de lo que técnicamente está pasando en mis sucursales. Aquí fíjense que yo tengo tres tipos de items, perdón, de leyendas, donde tengo el nivel de desempeño 0, el 1 y el 2, que básicamente es cómo está más o menos distribuido todo mi dataset. Aquí el resumen, como siempre, de cómo va el gráfico, pero aquí en esencia, esto lo que me permite es poder tener una idea general de cómo se están desempeñando mis sucursales y esto me va a dar una idea. O sea, fácilmente yo digo, bueno, mira, vamos a suponer que los verdes, porque hay que ver cuáles son a grosso modo cómo está representado todos los componentes. Son los que tienen, qué sé yo, mejor desempeño. Bueno, los naranjas son los que más o menos y los azules son los que menos. Entonces, eso me permite tener una idea general, ¿verdad? Porque nos faltan son todos los componentes, nada más estoy usando dos, de lo que es el desempeño de las sucursales en este punto. Por otro lado, ya, ¿verdad? Para soltar un chin a PCA, vamos a trabajar con TSNE, que básicamente es un ejercicio de reducción no lineal. O sea, fíjense que desde el punto de vista de PCA, lo que andamos buscando es que precisamente poder consolidar o condensar todas las características que tengo dentro de un data frame, de un dataset, para efectivamente crear un conjunto de datos nuevos, en este caso de componentes, para poder entonces hacer mis ejercicios. Perfecto. En este caso, en esencia, va a estar trabajando desde un punto de vista de eh, conservar, digamos, todo ese mismo comportamiento que tiene PCA, pero aquí lo que va a hacer es que va a tratar de buscar subgrupos. O sea, haciendo un ejercicio de grandes rasgos, si PCA, yo bueno, condenso toda la data, lo tengo en componentes, perfecto, y yo a partir de ahí puedo crear grupos heterogéneos, pues entonces en el caso de TSNE, pues básicamente voy a entrar más, voy a hacer un deeper en esos subgrupos, perdón, esos grupos para encontrar subgrupos o clusters o grupos más pequeños dentro de esos grupos que ya habíamos identificado anteriormente, para entonces, eh, digamos,
bueno, el para ya se cae de la mata, pero digamos que en este caso me permite tener una mayor apreciación de cómo está distribuido el grupo. Eso a grandes rasgos. En este caso, bueno, si tenemos que hacer una comparación así bien objetiva, básicamente, bueno, del lado de PCI, pues la idea es el tema de la maximización de la varianza, ok, pero aquí la idea es eh, más desde el punto de vista visual. De hecho, mm, cuando lo vemos como algoritmo, o sea, si lo vemos como, ok, déjame ver cómo funciona PCI, cómo funciona TSNI, pues siempre es más, el enfoque es más desde una perspectiva visual, en esencia. Pero igual, eso lo vamos a ir viendo en el camino. Por ejemplo, aquí puse algunas cosas, algunos puntos para fines de comparación. Y a grandes rasgos, por un lado tenemos, digamos, la premisa que mantiene PCA, que ese es un tema de la estructura global. TSNI, básicamente en lo que tiene que ver con las relaciones locales. Eh, la esencia de esta comparación, o sea, para que la tengan en la mano, aunque lo mencioné anteriormente, no es para buscar, digamos, quién es mejor que otro. O sea, ya había mencionado que ambos se complementan, porque el enfoque son totalmente diferentes. Fíjense que aquí, básicamente, por un lado, yo puedo utilizar el PCI para temas de ubicar, qué sé yo, bueno, el ejercicio que estábamos haciendo hace un momento de segmentación, tú dices, bueno, ok, yo voy a hacer una segmentación, necesito hacer la consolidación de todas las características en componentes, perfecto. Pero en este caso, yo puedo llegar a ese nivel de segmentación de forma general. O sea, o sea, estoy haciendo una analogía. De forma general, donde yo puedo decir, bueno, tengo tres segmentos, un segmento premium, un segmento prestige o segmento clásico, dependiendo quizá su tipo de actividades o ingresos y demás, que ya estarían dentro del mismo, formaría parte de uno de los componentes. Sin embargo, ya con TSNI, pues básicamente yo puedo llegar a un nivel un poquito más hacia abajo. O sea, aquí puse algunos, pero digamos que yo puedo exprimir, puedo ahorcar, puedo exprimir la data para poder llegar a un subconjunto más detallado, bueno, más detallado, ese era el concepto, para entonces ver si yo puedo incluso focalizar los esfuerzos. Eso a grandes rasgos es lo que busca esta comparación. No es para nada decir, mira, este mejor, este peor, sino que al final de la jornada ambos trabajan a la par, bueno, deben de trabajar a la par, o sea, se complementan. No es que voy a sustituir uno por otro. ¿Bien? Ahora, el problema con este amiguito, y como siempre, ¿verdad? Hay que decir lo bueno y también lo malo en muchos casos, es que primero, como estamos trabajando con data no lineal, ya de entrada cualquier algoritmo que tenga que trabajar con ese tipo de cosas, pues ya por ese nivel de fuerza que debe de hacer, pues ya computacionalmente hablando es un poquito más costoso. Eh, Tengo también temas, por ejemplo, con lo que tiene que ver con algunos de los parámetros, porque básicamente para llegar al resultado esperado, o sea, dependo de ciertos parámetros, por ejemplo, como Perplexity, Learning Rate, Inter y otros que andan por ahí, que básicamente eh, debo de llegar a un punto medio para poder llegar a conclusiones efectivas sin sacrificar, bueno, que ya de por sí está sacrificado, pero sin sacrificar demasiado el tema computacional. ¿Bien? Por otro lado, si nosotros nos vemos estas dos técnicas como amiguitos, siempre es recomendable que nosotros trabajemos primero con PCA. O sea, fíjense que ya comenzamos a entender el por qué se complementan. Yo trabajo primero con PCA, hago el procesamiento con PCA. O sea, ya trabajamos, en vez de trabajar directamente con las características, yo estoy trabajando con los componentes. Entonces yo utilizo ya TSNI para fines de
bueno, de seguir el ejercicio, porque yo lo que hago con PC es que básicamente quito todo ese ruido, quito toda esa basura que tengo en el dato, técnicamente hablando, y me concentro en la data que realmente me está aportando valor. Y luego de eso, entonces utilizo CSNI. O sea, básicamente esa sería como que la dinámica en términos generales, aunque obviamente eso no lo aparta de sus temas de cómputo, precisamente por lo que acabamos de decir, porque al final trabaja con prácticamente todo y es un proceso que está supuesto trabajar con data no lineal, pues entonces ya por esa naturaleza ya de entrada tenemos un tema de cómputo. Pero igual, si nosotros trabajamos primero haciendo este pre con PCA y luego entonces utilizamos TCNI, pues entonces ahí sí ya va más o menos más liviano. O sea, no es que sea de que, wow, ya tenemos el super algoritmo, pero por lo menos es más eh, chévere el procesamiento. Listo, entonces vamos a pasar a nuestro super ejemplo del día de hoy. Fíjense que aquí vamos ahora a trabajar con lo que es análisis de opiniones de clientes. Y si bien aquí hay alguna cosa que vamos a trabajar en otro capítulo, porque aquí yo utilicé temas de NLP, que es para fines de analizar texto, temas de redes sociales, ese tipo de cosas. No me voy a poner no me voy a poner a detallar cada paso, ¿verdad? Porque eso igual tenemos un episodio totalmente completo para ello. Pero sí, a fuerza general, sí más o menos qué cosa hace cada tema de lo que estamos hablando aquí. Entonces, igual, importamos nuestras librerías. Aquí estamos poniendo algo nuevo, que es el de feature extraction de Scikit-Learn para temas de vectorizar temas de contenido de texto. Aquí estamos usando los stock words, que básicamente son, bueno, tuve que poner en español, ¿verdad? Que son dentro del léxico, dentro del lenguaje, ¿verdad? Hay palabras que efectivamente no agregan valor. Entonces ya hay una lista predefinida de ellos. Y básicamente yo nada más tengo que decirle, bueno, yo quiero excluir de un texto los stock words que en español, porque en inglés son otros, que no aportan. Entonces ya de por sí, ya existe esa lista y lo que hacen a grandes rasgos es que si yo le paso un texto, bueno, ya hay palabras que ya no aportan nada, pues entonces lo va excluyendo. Eso a grandes rasgos. Por eso dije, vamos a ver esto de los software, bueno, del NLP completo en su respectivo episodio. Si quieren, vayan al link donde está todo el programa y vean exactamente en qué episodio está. Me parece que en el capítulo 8.3, algo así. Bien, entonces, estas son las opiniones que encontramos de redes sociales. Fíjense que aquí lo que hicimos fue que hicimos que ya en vez de usar el típico, que tenemos un dataset con columnas, no sé qué, entonces aquí lo que estamos poniendo son comentarios de redes sociales sobre un producto en particular. Esto, bueno, ya creamos un data frame que es de opiniones. Perfecto. Aquí viene el proceso de vectorización. Perfecto. Ahí hacemos nuestra matriz de TNF, TF y IDF. Listo. Chévere. Tenemos aquí cosas a anotar, ¿verdad? La dimensión de esta matriz es un 20 por 66. O sea, luego de haber hecho por los procesamientos que hemos estado haciendo hasta aquí, pues entonces nos queda así. Yo acabo de hacer el uso de TSNI aquí para que me quede en dos componentes, en dos columnas, en dos dimensiones, ¿verdad? Y esto me va a dejar esto como resultado. Ahora, si yo utilizo, en este caso voy a usar Camins para agrupar, digamos, los comentarios de acuerdo a su impacto. O sea, yo puedo tener en una red social, por ejemplo, si yo estoy analizando no sé, bueno, ahora no menciona ninguna empresa, yo estoy validando los comentarios del proyecto 52 en las redes sociales. Ah, perfecto. Yo puedo tener comentarios buenos, puedo tener comentarios malos, puedo tener comentarios neutros. Entonces, en función de cómo van estos comentarios en un análisis de redes sociales, yo puedo tomar decisiones en función de cuáles son los comentarios que me están saliendo. Si son todos los comentarios son malos, pues obviamente tengo un problema. Pero si tengo comentarios malos y buenos, pues yo puedo enfocarme en los malos para ver las oportunidades de mejora que tengo de mi producto, o de mi marca, o de mi empresa, o lo que sea. En este caso o sea, utilicé Camins, ya nosotros sabemos cómo funciona Camins, y que me genere tres clusters. En este caso, por la premisa que le acabo de comentar, yo necesito saber o diferenciar comentarios buenos, comentarios neutros y comentarios malos.
Y efectivamente, ya como la información ya está preprocesada a partir del de TSNI, pues entonces ya, pues básicamente es usando Camins, cuáles son los grupos heterogéneos en función de la distancia euclidiana, por ejemplo, que componen cada uno de los clústeres. Entonces, en este caso se generaron los tres clústeres, clúster 1, 2, clúster 0, 1 y 2. Si yo visualizo eso, miren cómo queda esto de chulo. Obviamente me enfoqué en la parte visual, porque también hay una parte cognitiva con los colores. Porque en principio lo dejé sin los colores aquí en la paleta y me puse unos colores rarísimos. Y yo no, vamos a poner los colores como van. Los malos en rojo, los naranja ahí más o menos y los buenos en verde. Entonces, efectivamente, este gráfico pues representa perfectamente lo que acabo de mencionar. Fíjense que todos los comentarios que son verdes están de este lado, los que son rojos están de este lado. O sea, estoy hablando de los dos componentes que nosotros creamos a partir de los comentarios de las redes sociales. Y este naranja que está por acá, que pudiera ser un valor atípico inclusive, pues en este caso lo determina como un valor neutro. Esto, para que ustedes tengan la idea de cómo sale, más bien ya de una perspectiva, no tanto la parte visual en el gráfico, porque quizás verlo así como que, ajá, ¿y qué fue lo que hizo para llegar a este punto? Yo lo, yo lo imprimí, o sea, lo tengo aquí impreso, donde yo digo, mira, vamos a imprimir primero lo de Cluster 0. ¿Cuáles fueron los comentarios? Fíjense que dice aquí, el tiempo de espera fue demasiado largo, no volvería a comprar, la entrega fue tardía, demasiado complicado para registrarse, falta de claridad. Atención rápida y soluciones efectivas. Ahí tenemos un tema. La calidad ha mejorado mucho en los últimos meses. Siento que no valoraron mi tiempo. Todo eso puede ser por el tema de la cantidad de componentes que estamos utilizando. Bueno, más fueron dos. Todo funciona perfectamente sin errores. Ahí también. Entrega puntual, comunicaciones constantes. Me cobraron de más y muy insatisfechos. O sea, aquí todavía nos falta robustecer un poquito, pero básicamente este clúster es de opinión. Bueno, se supone que son las opiniones malas. El clúster 1 dice, recomendaría a la empresa a mis amigos y colegas. Bueno, un comentario bien, bien chido. Y las opiniones del clúster 2, que técnicamente son las de comentarios positivos. Fíjense que dice, excelente servicio, muy satisfecho, el personal fue amable, los precios son justos, bueno, ahí pasa lo mismo que allá arriba, que se nos escapó uno que otro. Recomiendo totalmente el producto, es eficiente, excelente, el servicio telefónico no resolvió el problema. Ese es el común. Pero básicamente esa es la dinámica. ¿Bien? O sea, fíjense que con un ejercicio simple como este, pues entonces ya más o menos sabemos de qué va eh, bueno, el ejercicio, el algoritmo. Bueno, aquí hice una combinación de todo, de PCA, de TSNI, de Camins, un lote de código para presentar nuestro proyecto. Listo, entonces, ya digamos que una pequeña comparación, vuelvo y recalco, no para determinar si uno es mejor que otro. Esto quizás más bien un repaso de en qué ejercicios o en qué escenario yo voy a usar cada cosa. Principalmente, por ejemplo, cuando queremos usar PTA. Eh, en general, cuando queremos tener ese marco muy global, muy high level, bueno, en un escenario que salía lineal, obviamente. Efectivamente, lo que concierne al impacto técnico, pues efectivamente es más rápido, el consumo de procesamiento de hierro no es tan exhaustivo como en el caso de TCNI. Eh, Cuando tenemos una volumetría muy alta, bueno, en este caso una dimensionalidad muy alta, con volumetría ser otra cosa, una dimensionalidad muy alta, digamos que en términos de interpretación, pues más light, o sea, literal es más light, y lo podemos utilizar en un sinfín de casos de uso, o sea, ahí no hay nada fuera de lo común. Y aunque esto aplica para los dos, bueno, para los dos, no, para todos lo que nosotros estemos trabajando, debemos de sí o sí mantener estándares, en este caso usando nuestros pipelines. Recuerden que tenemos un concepto por ahí que es MLOps, Machine Learning Operation, que no es solamente, ya el modelo, ya el algoritmo corre en mi máquina. Sí, mi amor, pero hay que ponerlo en producción. Y para ponerlo en producción debemos de agotar unos pasos que no es que vamos a hacer los mismos pasos que hicimos literalmente como cuando tú estabas desarrollando. Por ende, tenemos que trabajar
efectivamente, para un tema incluso de escalabilidad, de mantenimiento y todo lo demás, con esos pipelines. Bien. Por otro lado, del lado de TSNI, pues básicamente, cuando queremos encontrar algo como eh, estructuras que no necesariamente me puedo encontrar con PCA, o sea, cuando estamos haciendo la parte incluso visual o ya propiamente cuando estamos sacando, ¿verdad? Los insights desde el punto de vista del dato, eh, pues también es válido utilizar este tipo de conceptos, bueno, sí, de conceptos. Eh, Prácticamente cuando nosotros nos quedamos muy por arriba, o no muy por arriba, sino que si hacemos un análisis con PCA y encontramos, por ejemplo, grupos, yo puedo decir, bueno, si yo quiero llegar a un subgrupo, quiero llegar a hacer un deeper de esos grupos, pues entonces yo puedo utilizar TSNI para los fines de seguir profundizando. El tema aquí es que más que utilizarlo como un tema predictivo, se recomienda que sea más para temas de buscar insight, para buscar patrones, comportamiento, comunicación visual, ese tipo de cosas, más que usarlo como un tema predictivo, que es lo que pues nos hemos enfocado prácticamente desde que comenzó el capítulo. Eh, bueno, um, si se cae de la mata mencionar el tema de que si no tenemos hierro, pues nosotros no nos podemos meter por aquí porque efectivamente esto consume un poquito. Pero digamos que en términos generales, bueno, y cuando la data, pues el comportamiento natural del dato, pues no es lineal. ¿Ve? Ahí también tenemos ese otro escenario que podemos aplicar este tipo de conocimiento. Ya por último, en cuanto a lo que se refiere a las buenas prácticas, aunque esto no está escrito en piedra, esto no es parte de la Constitución, no está en la Biblia, en ninguna parte, pero son puntos a considerar cuando estamos trabajando con estos tipos de técnicas. Ahorita comenzamos a mencionarlos, por ejemplo, el tema del escalado. Sí o sí, señores, eso no es como que, mira, lo que pasa es que si es tal modelo se escala. No, es que sí o sí vamos siempre a trabajar con scalars porque la verdad es que en el mundo real siempre la data va a estar en magnitud diferente, a menos que usemos solamente dos variables. Y cuidado, porque si usamos edad y salario ya se tranca el juego. Entonces siempre usemos, eso no cabe ni siquiera discusión. O sea, sí o sí hay que entrar por ahí. Eh, Verificar los parámetros. Y aquí, a más que detallar lo que estamos trabajando de PCA o TCNI, es más en general. Porque incluso cuando estábamos trabajando con los árboles de decisiones, fíjense que los árboles tienen un montón de parámetros que si no lo sabemos manipular, no sabemos si es que existen, pues fácilmente que el algoritmo, pues él va a tratar de hacer su trabajo. Sin embargo, eh, la configuración de esos parámetros, ya sea que lo hagamos manual, que no creo que lo vayamos a hacer manual, o utilizando técnicas, Grisers, etcétera, pues tenemos que siempre trabajar en función de buscar eh, la mejor combinación de parámetros en función del dato o el caso de uso y obviamente el dato que estoy trabajando. No es que si yo le digo, mira, pónmele cuatro, bueno, 50 árboles, ya con eso voy a hacer todos los casos de uso que tengo. O sea, no es así. O sea, al final de la jornada, cada set de datos, cada data que yo estoy trabajando, cada modelo que yo estoy tratando de entrenar con una data en particular, tiene sus peculiaridades. Entonces, eh, siempre este ejercicio de poder calibrar los parámetros, independientemente del modelo que sea, es una tarea, de hecho, es arduo. O sea, no tampoco es algo como que, sí, mira, tú haces un chasquido y ya listo, está todo listo. Es un trabajo, literal, pero la idea es que nosotros podamos aprovechar la potencia del algoritmo para que efectivamente en los resultados sean los esperados. Otro, otro tema que yo lo puse hasta por molestar. O sea, ya esto fue porque, oye, ¿qué tema? ¿Qué le pongo aquí como buenas prácticas a los muchachos? A ver qué me invento. Pero realmente, realmente, señores, miren, esto pasa hasta en la mejor familia. No estamos documentando los scripts. O sea, fíjense cómo yo, o sea, volviendo al código, ¿verdad? Yo, aparte de que pongo el código, le estoy poniendo comentarios, ahora le estoy poniendo esto porque queda más bonito. Le estoy poniendo lo que significa aquí con una conclusión bien bonita para que la persona que lea esto, pues no tenga que inventarse la rueda.
Pero la verdad es que esta es parte de la documentación, ya sea del código, de los parámetros, de las librerías. O sea, no estamos haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el punto de pasar a producción, si bien nosotros podemos utilizar las técnicas de MLOps y todas estas cosas, pero un código que no tenga nada de documentación, hasta para mí que me tenga que poner otra vez con eso, si por ejemplo ya yo lo puse en producción y dentro de 3 meses me dice, mira, pero si hay que hacerle, hay que hacer un ajuste, no sé qué, y yo vuelvo a ver ese código, fácilmente voy a tener que leer el código entero otra vez. Y tratar de acordarme, porque es otra cosa. A ver qué fue lo que yo hice, porque no documentamos los procesos, no documentamos las variables, no documentamos todos los pasos que vamos dando. Entonces, es una buena práctica y eso aplica para cualquier área disruptiva, incluso si hablamos de software, de data, de base de datos, de lo que sea, es recomendable, es buena práctica que podamos documentar nuestros procesos. Y por último, lo que hemos dicho, yo creo que ya me parece una cotorra diciéndolo, es que hagamos pipelines. O sea, es más, no, ni siquiera vamos a decir el concepto de pipelines, porque básicamente crear una tubería, básicamente son todos los pasos que yo voy haciendo dentro de lo que es bueno, los pasos de que cargo el dato, que hago el procesamiento, que hago el entrenamiento del modelo, que valido los modelos, bla, 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 todo eso. Pero ni siquiera para ir tan lejos, incluso por una persona que no tenga ni idea de lo que es Machine Learning, señora, existe el concepto de funciones en programación. Y ni eso estamos haciendo, entonces ahí tenemos un problema. O sea, las funciones en este punto es, óyeme, podemos replicar el código en cantidad de veces, podemos optimizar tiempo, el código, podemos optimizar tiempo eventualmente, o sea, un montón de beneficios que hay cuando nosotros hacemos las cosas bien que ustedes no se imaginan. Y en este caso, obviamente, también trabajar, ya enfocado a la data, ¿verdad? Trabajar con estos pipelines, estas tuberías, lo que me permite es tener todo organizado, todo bien chévere. Efectivamente, si ya tengo que replicar el ejercicio n cantidad de veces, pues ya simplemente es ejecutar nuevamente el pipeline. O sea, es otro nivel. Y ya por último, en cuanto a lo que tiene que ver con el negocio, o sea, de cara al negocio, porque todo lo que he mencionado ahora es de cara a la parte técnica. De cara al negocio, hay varios temas, varios puntos. Claro que no vamos, ahora vamos a pasar 2 horas más hablando sobre eso, pero sí algo muy puntual. Siempre que nosotros hagamos algo, de hecho lo dije al principio de la sesión, siempre debe estar sustentado por el negocio. No es a la inversa. No es como que déjame inventarme algo y después veo cómo se lo paso al negocio. Es al revés. Veo el dolor que tiene el negocio en función de eso, pues entonces yo creo los casos de negocio, casos de uso de negocio, para entonces yo, el esfuerzo que estoy haciendo, ya yo estoy totalmente seguro de que cuando yo paso el negocio, estoy resolviendo una problemática. Bien. Y por ende tenemos que estar manteniendo la comunicación fluida con el negocio a través ya sea de correos, a través de los tableros, o sea, el caso es tener comunicación fluida si queremos que nuestros proyectos de Machine Learning funcionen. Porque a todo esto es el negocio quien dice si sí o si no. Me puede quedar muy chulo el código y todo lo demás, pero si no resuelve una problemática de negocio, no sirvió. ¿Bien? Entonces, vamos a ver desde una comparativa muy general, visualmente hablando, sobre los dos algoritmos que estamos trabajando aquí. Y este viene bien bonito. O sea, fíjense que aquí, lo mismo de siempre, importamos nuestras librerías. Aquí con nuestro dataset sintético, aquí me evité la, todas las chulerías que habíamos puesto en principio, pero digamos que en general 500 registros, 12 variables, 6 informativas, 2 redundantes, clúster por clases 2 y número de clases 3 y el random, bueno, el random está ya. Listo, entonces escalamos los datos, fíjense que ya de entrada, o sea, ok, ya tengo el dato, vamos a escalarlo. Escalamos los datos, aplicamos PCA, aplicamos TCNI, y aquí entonces hacemos la visualización. Fíjense que de repente aquí en estos dos gráficos, yo tengo una estructura muy general aquí. O sea, obviamente estoy trabajando con dos componentes, pero aquí tengo una estructura muy general. Sin embargo, aquí en esta visualización, que es la de TNS-SNI, básicamente estoy viendo como más grupos dentro de un escenario, o sea, el mismo dato. Lo que pasa es que aquí lo estoy viendo más detallado. Estoy haciendo como un zoom del dato original y estoy viendo como más
detalle en esta gráfica. Entonces, eso es lo que me permite básicamente trabajar con ambos conceptos desde un punto de vista analítico. Chicos, hey, ¿cómo van? Yo me imagino que, bueno, ya estamos fundiendo. Bien, como siempre, ¿verdad? Para mí todo un honor poder estar aquí con ustedes en estas charlas que tenemos. Bueno, se supone que debe ser semanal, pero ustedes saben que siempre uno se planifica por una cosa y sale otra. Pero bueno, ahí estamos llevándolo a lo más que se pueda. Y de hecho, me parece que mañana 27 de octubre, eh, pues cumplimos un año. O sea, la idea era, o es, bueno, digamos que era ya, era llegar a un año consecutivo, o sea, 52 semanas consecutivas. Lo que pasa es que de repente, pues como decía, siempre hay unas cositas ahí que tienen tenemos que resolver, ¿verdad? Y efectivamente tenemos un tema, pero igual las 52 semanas las vamos a sacar. O sea, esto no termina hasta que terminen. Cuando se haga la 52ª sesión, entonces ahí terminamos. Pero mientras tanto, seguimos en pie de lucha, porque al final de la jornada de eso se trata este proyecto. Entonces, como siempre, un pequeño resumen sobre lo que estuvimos hablando en el día de hoy, donde estábamos abordando el tema de la dimensionalidad, que tenemos datasets que son muy amplios y efectivamente necesitamos contar con técnicas que me permitan resumir esa información para obviamente poder sacar el insight o los valores que realmente aportan al negocio para efectivamente tomar las decisiones. Y que no esté todo abordado de ruidos, de tipo de cosas. Aquí hablamos de PCA por un lado, hablamos por el TCNI por el otro, que básicamente cada una de ellas tiene un enfoque diferente y se complementan. No es que uno sea mejor que el otro, como habíamos dicho, sino que hay una compenetración en cuanto a lo que es el uso de PCA por un lado para fines de condensar toda la información en componentes para efectivamente luego poder utilizar TSNI más adelante, o bueno, ahí mismo básicamente. Entonces, básicamente, luego de todo esto, pues lo que hicimos fue que comenzamos a hacer algunos ejercicios, ya vimos visualmente, matemáticamente hablando, y en cuanto al código, pues ya vimos más o menos cómo es la dinámica. Y finalmente una pequeña comparación tipo como focus group, eso es un curso que estoy haciendo ahora, eh, de cómo se ve gráficamente la comparación usando el mismo dataset de ambos conceptos. Como siempre, si quieren seguir profundizando en estos temas, aquí les dejé un par de recursos, tanto de bueno, cursos recomendados, tanto en Coursera, en edX como en Udemy, páginas web, libros, herramientas. Bueno, en herramientas básicamente las que nosotros tengamos a mano. Pero digamos que aquí, si queremos seguir profundizando en estos temas, pues entonces aquí les dejé algunos eh, puntos que pudiéramos seguir indagando. Entonces, para la siguiente semana, vamos a estar trabajando con el último episodio, el capítulo 7, que básicamente son los modelos ensamblados. Aquí vamos a estar trabajando con Bagging y Boasting, que en esencia son más algoritmos que vamos a estar trabajando de cara a poder robustecer nuestros análisis predictivos. Aquí básicamente, o sea, haciendo un resumen rápido, básicamente lo que estamos buscando es tratar de combinar varios modelos para buscar, digamos, entre los diferentes P's o no sé qué, eh, que nuestro modelo, bueno, tener un modelo más robusto. Eso es a grosso modo, o sea, para no darle tanta la premisa. Pero eso lo vamos a estar trabajando para la siguiente semana. Por lo pronto, pues nada, solamente me queda despedirme por el día de hoy. Como siempre, gracias por el apoyo en el canal. Ahí ya andamos por unos números bastante interesantes en cuanto a lo que son las visitas y eso, que es muy chulo, porque veo que muchas personas están interesadas en lo que estamos hablando. De entrada, muchísimas gracias por el apoyo. Tenemos personas de diferentes países y eso también es muy ápero considerando de que la idea original no era llegar tan lejos, pero bueno, ya que estamos por ahí, pues bien, bienvenidos a todos a este canal. Como saben, tenemos bueno, el canal, el proyecto en YouTube y en la página de GitHub también para que vean los siguientes episodios que van a venir en las siguientes semanas, ¿verdad? Para que tengan una idea
de cuáles son los temas que se estarían tratando. O sea, que no son temas así como en el aire, sino que llevamos una secuencia de temas y las mismas se encuentran en la página de GitHub que se ve aquí a continuación. Y también ahí al final de la página pues también tenemos lo que son los diferentes canales para que cualquier cosa que queramos compartir o lo que sea, pues entonces ahí tenemos WhatsApp, Instagram y Telegram. Bueno, cualquier cosa ya ustedes saben, seguimos en comunicación y nos vemos en la siguiente semana. Pasen muy buen día, tarde, noche. Hasta luego.